Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema de salud que, la verdad, genera muchas dudas. La tiroides. Un tema súper relevante, sí. Exacto. Y para guiarnos, vamos a usar extractos de un libro que ha dado mucho que hablar. La clave está en la tiroides, de la doctora Amy Myers. Ajá, un libro bastante conocido en el ámbito de la medicina funcional. Justamente. Tenemos entonces un texto que analiza la disfunción tiroidea, sus síntomas, los tratamientos, pero sobre todo desde esa perspectiva, la de la medicina funcional. Así es. ¿Y qué buscamos hoy? Bueno, pues intentar entender un poco mejor la complejidad de estos problemas, según lo que plantea la autora, claro. Ujú. Conocer también las críticas que ella hace al enfoque médico, digamos, más convencional, y explorar esa alternativa que propone con su famoso método Myers. Perfecto. Desglosar un poco lo que nos cuenta el libro. Eso es. Vamos a ver los puntos clave que presenta este material. Para empezar, el libro arranca fuerte, destacando la cantidad y la variedad de síntomas que podrían ser una señal de alerta de un problema de tiroides. ¿Sí? Y no son solo los típicos que uno escucha siempre. Claro, no hablamos solo de sentirse un poco más cansado o de subir o bajar de peso sin razón aparente, aunque eso también lo menciona, ¿eh? La fatiga constante, esa apatía, incluso depresión. Y los cambios de peso inexplicables, sí, pero va mucho más allá. Totalmente. Profundiza en cosas como, por ejemplo, la niebla mental, esa sensación de no poder concentrarse, los lapsos de memoria. ¿A alguien le suena esto? Uf, creo que a muchos nos suena, lamentablemente. Y la lista sigue, ¿eh? Ansiedad, nerviosismo, hasta ataques de pánico, caída del cabello, que es algo muy común, piel seca. Problemas digestivos también, ¿no? Estreñimiento, diarrea. Sí, indigestión, sensibilidad al frío o al calor que parece exagerada, sudar mucho o casi nada, temas hormonales, infertilidad, baja líbido, dolores en las articulaciones. Incluso cosas del corazón, como palpitaciones o un ritmo cardíaco que va muy rápido o muy lento. Es increíble la variedad. Es que es una lista larguísima, pero lo que el texto subraya como realmente interesante y hasta confuso es que todos estos síntomas, que parecen no tener nada que ver entre sí. Podrían tener una raíz común en la tiroides. ¡Exacto! Y para complicarlo más, a veces se mezclan. Puedes tener síntomas de hipotiroidismo, o sea, tiroides lenta, y al mismo tiempo síntomas de hipertiroidismo, de tiroides acelerada. Totalmente. Y esa superposición, como bien dices, complica muchísimo el diagnóstico. De hecho, el libro lanza una idea fuerte. Habla de una epidemia tiroidea. Una epidemia, suena grave. Bueno, cita cifras que impactan, ¿eh? Habla de 200 millones de personas afectadas en todo el mundo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, afectaría a 1 de cada 8 personas. 1 de cada 8. Es muchísimo. Muchísimo. Y sobre todo en mujeres. Dice que es entre 5 y 8 veces más común. Pero el dato que a mí más me llamó la atención es que según esta fuente, hasta el 60% de esas personas podrían no saber que tienen un problema de tiroides. 60%. Es una barbaridad. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser? Pues la autora argumenta que esto pasa porque muchos de esos síntomas se achacan a otras cosas, a causas que consideramos normales. ¿Normales como qué? Por ejemplo, el libro ataca lo que llama mito 1, eso de que ganar peso o tener poca energía es normal con la edad. O el mito 2, que la niebla mental o la depresión son, bueno, parte inevitable de la perimenopausia, la menopausia o el posparto. Ah, claro. Lo típico que se escucha. Son cosas de la edad o son las hormonas. Exacto. Incluso el mito 5, echarle la culpa de todo al estrés y a no dormir bien. El texto cuestiona estas ideas de raíz y sugiere que, quizás, solo quizás, la tiroides sea la verdadera culpable oculta en muchísimos casos. Es increíble, ¿no? Pensar cómo una glándula tan chiquita puede generar tanto debate y confusión. Y la doctora Myers, según se lee en el libro, no lo dice solo desde la teoría. No, para nada. Su visión está muy influenciada por su propia historia como paciente. Cuenta que tuvo un camino bastante, digamos, frustrante con la medicina convencional, que al principio como que no le hacían caso a sus síntomas. Que los negaban, sí. Exacto. Y que los tratamientos que le dieron no le resultaron satisfactorios. Menciona,
Por ejemplo, el yodo radioactivo, que básicamente destruyó su tiroides. Una medida bastante drástica, ¿sí? Y que incluso después, tomando la medicación estándar, el Synthroid, pues ella seguía sintiéndose mal, y eso que sus análisis, en teoría, estaban normales. Ajá, el famoso estás dentro del rango. Ese mismo. Parece que esa experiencia personal es lo que realmente la impulsó a buscar otro enfoque. El libro usa varios ejemplos, casos de pacientes, Martina, Thomas, Gloria, para ilustrar lo que ella considera fallos típicos de la medicina tradicional en estos temas. Sí, y a partir de esos casos y su experiencia, detalla críticas muy específicas. Una de las más importantes tiene que ver con los análisis de sangre. ¿Qué dice sobre los análisis? Señala que, muy a menudo, los médicos se limitan a pedir la TSH. La TSH es la hormona que le dice a la tiroides que trabaje, ¿no? Y a veces piden también la T4 libre. Que es una de las hormonas que produce la tiroides. Exacto. Pero el libro insiste en que eso no es suficiente. Según la autora, un perfil tiroideo completo debería incluir sí o sí la T3 libre. ¿Por qué la T3 libre es tan importante? Porque es la hormona tiroidea que realmente está activa dentro de las células, la que hace el trabajo metabólico. También menciona la T3 inversa, que es como un freno que el cuerpo usa a veces, sobre todo bajo estrés. Entiendo. T3 activa y T3 freno. Y algo crucial, los anticuerpos tiroideos, los anti-TPO y anti-TG. Estos son fundamentales para saber si el problema de fondo es autoinmune. ¿Autoinmune como Hashimoto o Graves? Exactamente, que son causas súper frecuentes de problemas de tiroides. Y si no mides los anticuerpos, pues se te puede pasar por alto la causa real. Entiendo. O sea, no es solo qué se mide, sino también cómo se interpreta, ¿no? Exactamente. Esa es otra crítica fuerte del libro. Los famosos rangos de referencia normales de los laboratorios. ¿Qué problema hay con los rangos? El libro argumenta que son demasiado amplios. ¿Por qué? Porque se basan en la población general. Y en esa población puede haber mucha gente con problemas de tiroides sin diagnosticar. Entonces, el rango normal incluye a gente que no está realmente bien. Claro, te comparan con un promedio que quizá no es el ideal. Justo. Por eso, ella propone usar rangos óptimos, que son más estrechos. El objetivo no es solo no estar gravemente enfermo, sino buscar una salud radiante, sentirse realmente bien. ¿Y de ejemplos de esos rangos óptimos? Sí, por ejemplo, dice que una TSH óptima debería estar entre 1 y 2 microunidades por mililitro, mientras que los rangos normales a veces llegan hasta 4, 4.5 o incluso 5. Vaya diferencia. Y lo mismo para la T4 libre y la T3 libre, sugiere niveles mínimos más altos que los rangos habituales. También cuestiona el tratamiento estándar más común, que es la levotiroxina, marcas como Synthroid o Eutirox. ¿Que es solo T4 sintética? Eso es. El argumento es que no le funciona igual a todo el mundo, porque hay personas cuyo cuerpo, por distintas razones, no convierte bien esa T4 en la T3 activa que las células necesitan. Entonces, les das T4, los análisis de TSH y T4 pueden parecer normales, pero siguen con síntomas porque les falta T3 activa. Tiene sentido. Y me imagino que esto conecta con lo que decías antes de descartar síntomas. Totalmente. Describe situaciones, como el caso de una paciente llamada Susana, que menciona el libro, donde si los análisis caen dentro de ese rango normal tan amplio, aunque la persona siga con un montón de síntomas, a veces se le dice que no es la tiroides. Y se le atribuye a estrés, depresión. O es cosa tuya, básicamente, sin seguir investigando si quizá necesita T3 o si hay algo más pasando con su tiroides. Uf, qué frustrante debe ser eso. Imagínate. En resumen, la crítica central del libro a la medicina convencional en este campo es que, desde su punto de vista, claro está, a menudo se queda en la superficie. No se enfoca en buscar y tratar las causas de fondo, las causas raíz. ¿Y cuáles serían esas causas raíz según el libro? Pues podrían ser varias. La autoinmunidad, como decíamos, deficiencias de nutrientes clave, problemas en el intestino, ahí entra el famoso intestino permeable, una carga tóxica muy alta por el ambiente, infecciones crónicas que están ahí latentes o el impacto brutal del estrés crónico. Entendido.
Critica una visión que quizás acepta cierto deterioro como inevitable, en lugar de buscar siempre el funcionamiento óptimo. Exacto. Cuestiona esa idea de que, bueno, es normal sentirse así con la edad o después de tener hijos. Propone que se puede aspirar a más. Queda muy clara la crítica que plantea el libro. Entonces, frente a todo esto, ¿cuál es la propuesta? Ahí es donde entra en juego la medicina funcional y lo que la autora llama el método Myers, ¿verdad? Justamente, la medicina funcional, tal como la describe el libro, ofrece un enfoque distinto. Se centra en buscar esas causas reales, esas raíces de las enfermedades crónicas. ¿Y cómo lo hace? Pues viendo el cuerpo como un todo, como un sistema súper interconectado, y pone el foco en factores que a veces la medicina convencional no mira tan de cerca. La dieta, la salud del intestino, la exposición a toxinas, si hay infecciones escondidas y cómo manejamos el estrés. Mencionaste el intestino y el libro le da muchísima importancia, ¿no? Muchísima. Menciona datos como que el 80% del sistema inmune está ahí, en la pared intestinal, y que el 95% de la serotonina, clave para el ánimo y el sueño, se produce en el intestino. ¡Wow! No sabía esos porcentajes. Y la idea central ahí es la del intestino permeable. ¿Podrías explicar qué es eso de forma sencilla? Porque suena un poco raro. Claro, imagina que la pared de tu intestino es como una malla muy fina, un filtro súper selectivo. Deja pasar los nutrientes bien digeridos, pero mantiene fuera las cosas que no deben entrar en tu sangre. Toxinas, bacterias, partículas de comida sin digerir del todo. Ok, como un guardia de seguridad muy estricto. Exacto. El intestino permeable, según lo explica el libro, es cuando esa malla, esa barrera, se daña. Se vuelve más porosa, digamos. Los agujeros se hacen más grandes. Y entonces se cuelan cosas que no deberían. Inmune, que está ahí mismo al otro lado de la barrera, los detecta y dice, ¡alerta! ¡Invasores! Y se activa. Y esa activación constante genera inflamación. Exacto. Una inflamación crónica, de bajo grado, pero constante, en todo el cuerpo. Y esa inflamación puede afectar a muchos órganos, incluida la tiroides, sobre todo si ya tienes una predisposición genética o autoinmune. Entendido. Una barrera dañada que deja pasar intrusos, alerta al sistema inmune y ¡boom! Inflamación. Y el método Myers, ¿cómo propone arreglar esto? Bueno, el método Myers, tal como se describe en el libro, se basa en 5 pilares que están todos conectados. La idea es abordar esas posibles causas raíz de forma integral para restaurar la salud, no solo de la tiroides, sino del sistema inmune en general. 5 pilares. A ver, vamos a verlos. ¿Cuál sería el primero? El primer pilar es la alimentación. El principio básico es calma la inflamación empezando por lo que pones en tu plato. ¿Y qué propone quitar o poner? Propone eliminar alimentos que la autora considera los principales sospechosos de causar inflamación o problemas inmunes en personas sensibles. Menciona específicamente 2 grandes grupos, el gluten y los lácteos. Eliminar gluten y lácteos de golpe suena bastante drástico para mucha gente. Explica por qué los considera tan problemáticos, sobre todo para la tiroides. Sí, lo explica. Argumenta que además de poder causar inflamación, por sí mismos, estas proteínas, el gluten y la caseína de los lácteos, pueden provocar un fenómeno que llama mimetismo molecular. ¿Mimetismo molecular? ¿Qué es eso? Es una idea fascinante, la verdad. Significa que la estructura molecular de esas proteínas se parece mucho, es casi como un disfraz a la estructura del tejido de la tiroides. Entonces, el sistema inmune, que está intentando atacar al gluten o a la caseína, porque los ve como enemigos... Se confunde. Exacto. Se confunde y, por error, ataca también a la tiroides, que se le parece. Es como un fuego amigo, digamos. ¡Qué increíble! Nunca lo había pensado así. ¿Y qué otros alimentos menciona? También sugiere limitar o eliminar otros grupos, como los granos, por lectinas y fitatos, y las leguminosas por lectinas y saponinas, que también pueden ser problemáticos para algunas personas. Y entonces, la dieta se centra en alimentos muy densos en nutrientes. Proteínas de buena calidad, carne de pasto, aves, pescado salvaje, muchas grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, coco y montones de verduras. ¿Alguna precaución con las verduras? A veces se habla de las crucíferas. Sí, lo menciona.
Sugiere cocinar bien las verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor, el repollo para minimizar su posible efecto goitrógeno, es decir, que interfieran un poquito con la tiroides. Pero cocinadas dice que generalmente no hay problema. Ok, interesante lo del mimetismo. Y la dieta antiinflamatoria. ¿Y el segundo pilar? El segundo pilar es la salud intestinal. Si partimos de la idea de que el intestino puede estar permeable, el objetivo claro es repararlo, sellar esa barrera. ¿Y cómo se repara un intestino? El libro menciona varias herramientas. Habla mucho del aminoácido L-glutamina, que es como el alimento preferido de las células intestinales y ayuda a reconstruir la pared. También sugiere usar enzimas digestivas con las comidas para asegurarse de que los alimentos se descomponen bien y no irritan. Y por supuesto, probióticos para reequilibrar la flora intestinal, las bacterias buenas. O sea, darle material de construcción y buenos trabajadores al intestino. Algo así. Y también aborda la necesidad de identificar y tratar posibles desequilibrios, como el sobrecrecimiento de levaduras tipo cándida o el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, lo que se conoce como SIBO o SB-IDI. Para eso menciona protocolos específicos con suplementos herbales o antifúngicos. Vale, tiene lógica. Si la barrera está dañada, hay que repararla y asegurarse de que no haya ocupas indeseados. Tercer pilar. El tercer pilar son las toxinas. La idea aquí es doble: reducir la exposición a toxinas ambientales y ayudar al cuerpo a eliminarlas mejor. ¿Qué tipo de toxinas menciona el libro? Sostiene que estamos rodeados de sustancias químicas que pueden fastidiar a la tiroides. Da ejemplos como los metales pesados, especialmente el mercurio, que puede estar en amalgamas dentales antiguas, en algunos pescados grandes. También habla de químicos en el agua como el perclorato, el flúor, el cloro. Que compiten con el yodo, ¿no? Exacto. Son halógenos como el yodo y pueden ocupar su lugar en la tiroides, impidiendo que funcione bien. Menciona también los nitratos de las carnes procesadas, los disruptores endocrinos de los plásticos como el BPA y los químicos que hay en muchos productos de cuidado personal y de limpieza. Parece que estamos nadando en toxinas. Un poco sí. El libro usa la metáfora de una taza que se va llenando con todas estas exposiciones. Y llega un punto en que la taza rebosa y el cuerpo ya no puede más. Por eso insiste en la necesidad de vaciar la taza, apoyando las vías naturales de desintoxicación del cuerpo. ¿Y cómo se vacía la taza? Pues con una buena nutrición que aporte los nutrientes necesarios para la detoxificación, manteniendo una buena hidratación y promoviendo la eliminación a través del sudor, sauna, ejercicio. A veces también sugiere suplementos que apoyan al hígado, como el glutatión, sobre todo si hay ciertas variantes genéticas. Entendido. Reducir la entrada y facilitar la salida de toxinas. El cuarto pilar se enfoca en algo más específico. Sí, el cuarto pilar son las infecciones ocultas o crónicas. Infecciones, como un resfriado malgurado. No tanto eso, sino infecciones que pueden quedarse latentes en el cuerpo durante años, sin dar síntomas claros, pero manteniendo al sistema inmune en un estado de alerta constante. ¿Y qué tipo de infecciones serían esas? El libro menciona varios sospechosos habituales que se han relacionado con enfermedades autoinmunes, incluidas las tiroides. Habla de virus como el Epstein-Barr, el de la mononucleosis, algunos tipos de herpes, incluso hepatitis C. También bacterias como la H. pylori, famosa por las úlceras, o la Yersinia, e incluso parásitos. Vaya, ¿y cómo una infección así podría afectar a la tiroides? De varias maneras. Una es, otra vez, por el mimetismo molecular. El sistema inmune intenta atacar al virus o bacteria, pero este se parece a la tiroides y la ataca por error. Otra forma es por activación de células espectadoras. La batalla contra la infección ocurre cerca de la tiroides y ésta sufre daño colateral. El caso de una paciente llamada Bernadette en el libro ilustra cómo tratar una infección de estas, que ni sabía que tenía, fue clave para mejorar su Hashimoto. O sea que un bicho escondido podría ser el que está indirectamente atacando a la tiroides. Fascinante. ¿Y el último pilar? ¿El quinto? El quinto pilar es el estrés. Y aquí el libro amplía mucho el concepto de estrés. No solo el estrés del trabajo o los problemas personales, no. Incluye también el estrés físico. Por ejemplo, dormir poco o mal es un estrés enorme para el cuerpo.
Hacer ejercicio de forma excesiva también. O incluso una dieta demasiado restrictiva o pasar hambre. Todo eso el cuerpo lo interpreta como una señal de peligro, como estrés. Claro, el cuerpo no distingue si el estrés es un jefe gritón o no tener suficiente comida. Exactamente. Y el estrés crónico, venga de donde venga, tiene un impacto muy negativo en la tiroides. El libro explica cómo puede aumentar esa T3 inversa, el freno del metabolismo. Puede disminuir la conversión de T4 a T3 activa. Puede hacer que los receptores de las hormonas tiroideas en las células no funcionen bien. E incluso puede suprimir o desregular al sistema inmune. Un círculo vicioso. Totalmente. Por eso, el quinto pilar se enfoca en manejar el estrés de forma activa. No solo relajarse de vez en cuando, sino incorporar prácticas diarias. ¿Cómo cuáles? Menciona técnicas como la meditación, el yoga, escuchar sonidos binaurales, usar dispositivos de coherencia cardíaca como HeartMath, incluso cosas como los tanques de flotación o simplemente pasar tiempo en la naturaleza. También insiste en la importancia de un sueño reparador, respetando el ritmo circadiano y encontrar un punto medio con el ejercicio. El enfoque ricitos de oro lo llama. Ni mucho ni poco, lo justo. Y apoyar a las suprarrenales, me imagino. Exacto, apoyar a las glándulas suprarrenales para que puedan gestionar mejor esa respuesta al estrés y no lleguen al agotamiento. Un enfoque súper completo, la verdad. Dieta, intestino, toxinas, infecciones y estrés. Muy integral. Ahora, además de todos estos cambios de estilo de vida, que son la base, ¿qué dice el libro sobre los tratamientos con hormonas o los suplementos desde esta perspectiva funcional? Bueno, revisa las opciones de medicación hormonal, pero con una mirada crítica y funcional. Habla de la levotiroxina, la T4 sintética. Reconoce que es útil y necesaria para muchos. Pero le pone algunos peros. Sí, señala que al ser solo T4 no aporta T3 directamente, y eso puede ser un problema para la gente que no convierte bien. Y también menciona que algunas marcas comerciales llevan excipientes como lactosa o colorantes que podrían ser inflamatorios o problemáticos para personas con sensibilidad intestinal. Menciona Tirosint como una opción de T4 más limpia en ese sentido. Entiendo. ¿Y qué otras opciones menciona? Luego describe la tiroides disecada natural, o NDT por sus siglas en inglés, marcas como Armour o NatureThroid. Estas vienen de glándulas de cerdo o vaca disecadas y contienen una mezcla natural de T4 y T3 y también pequeñas cantidades de otras hormonas tiroideas como T2 y T1. Que sería como darle a la tiroides algo más parecido a lo que ella misma produciría. Esa es la idea que defiende. La doctora Myers indica en el libro que a veces la prefiere, sobre todo en casos donde la T4 sola no ha funcionado bien o después de que a alguien le quiten la tiroides, tiroidectomía. ¿Y qué hay de la controversia sobre usar NDT si tienes Hashimoto, por los anticuerpos? Lo aborda así. Dice que existe esa preocupación teórica de que al introducir tejido tiroideo animal puedas estimular más los anticuerpos, pero afirma que en su práctica clínica raramente ha visto que eso ocurra de forma significativa si se hace bien. Interesante. ¿Alguna otra opción de medicación? Sí. También menciona la posibilidad de hacer una combinación de T4 sintética más T3 sintética. La T3 sintética se llama liotironina y la marca más conocida es Cytomel. Se puede tomar por separado o a veces se preparan fórmulas magistrales en farmacias especializadas que combinan T4 y 3 en dosis personalizadas, incluso en preparados de liberación lenta para que el efecto de la T3 sea más suave y sostenido. O sea, hay varias herramientas farmacológicas, pero la clave parece ser personalizar según la necesidad de T3 de cada uno. Correcto. Pero, y esto es muy importante en el libro, la medicación hormonal, cuando es necesaria, es solo una parte. Pone un énfasis enorme en la suplementación nutricional. ¿Para qué? ¿Para reemplazar la medicación? No necesariamente para reemplazarla, sino para apoyar la función de la propia tiroides si todavía funciona, para ayudar en la conversión de T4 a T3, para calmar la respuesta inmune en casos de autoinmunidad y para corregir las deficiencias nutricionales que son muy comunes y que pueden empeorar todo el cuadro. Considera una base nutricional como algo fundamental. ¿Y qué incluiría esa base de suplementos?
Pues un buen multivitamínico de alta calidad, que asegure niveles adecuados de los nutrientes estrella para la tiroides. Yodo en dosis adecuadas, no meganosis, selenio, menciona unos 200 microgramos, zinc. También las vitaminas del complejo B, y recalca que sean formas metiladas o activas, por si acaso hay problemas genéticos para usarlas bien, como las variantes del gen MTHFR. ¿Algo más en esa base? Vitamina A y, muy importante, la vitamina D. Insiste en medir los niveles en sangre y suplementar para llegar a rangos óptimos, que según ella son más altos que los mínimos considerados normales, entre 50 y 70 ng/ml. Y el hierro también es crucial, vigilando la ferritina, que es el depósito de hierro, y buscando niveles óptimos también más altos que el mínimo del rango. Parece una base bastante completa. ¿Y además de eso? Además de esa base, recomienda otros suplementos según la situación. Por ejemplo, omega 3, el aceite de pescado, por su potente efecto antiinflamatorio general. Para la autoinmunidad específicamente sugiere antioxidantes maestros como el glutatión o sus precursores como la N-acetilcisteína, la vitamina C, el cardomariano, para ayudar a proteger la glándula del ataque inmune y modular esa respuesta. Mencionaste antes suplementos para el intestino y el estrés. L-glutamina para reparar la pared y enzimas digestivas con las comidas. Y para apoyar la respuesta al estrés y a las suprarrenales, magnesio, dosis relativamente altas y quizá un extra de complejo B. También nombra de pasada las hierbas adaptógenas como parte de sus protocolos, aunque no detalla cuáles en los extractos que estamos viendo. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿no? Hemos visto los síntomas, las críticas al enfoque convencional, los 5 pilares del método Myers y las opciones de tratamiento y suplementación que propone el libro. Sí, un panorama bastante completo de la visión de la autora. Entonces, para ir resumiendo esta exploración de la clave está en la tiroides, lo que vemos es que presenta la disfunción tiroidea como un problema muy complejo, con síntomas súper variados, y que según la autora a menudo no se diagnostica bien o a tiempo. Ajá. Ofrece una crítica, a veces dura, a ciertos aspectos del enfoque médico convencional, sobre todo por no buscar las causas de fondo, y propone la medicina funcional a través de su método Myers como una alternativa o complemento para ir a esas causas raíz. Exacto. Dieta, intestino, toxinas, infecciones y estrés. Con el objetivo final de alcanzar una salud óptima, no solo de parchar o manejar la enfermedad. Exacto. Y una reflexión interesante que me queda de todo esto, que surge del material, es el énfasis tan grande que pone la autora en que cada persona tome un rol activo, protagonista en su propia salud. Totalmente. Es un llamado a la acción, ¿no? ¿Sí? Como diciendo, infórmate, entiende cómo funciona tu cuerpo, busca análisis más completos, explora tratamientos personalizados. Sugiere que eso puede marcar una diferencia enorme, aspirando no solo a no estar enfermo, sino a tener vitalidad plena. Y esto la verdad nos deja pensando. ¿En qué? Pues, en cómo esta visión tan optimista de la medicina funcional, tan centrada en el potencial de recuperación, en optimizar la salud atacando causas raíz y modificando el estilo de vida, ¿cómo se compara o cómo se podría complementar con los modelos de atención médica más estandarizados? Claro, esos modelos que a menudo están más enfocados en manejar síntomas o enfermedades ya establecidas, con protocolos más generales, quizá por limitaciones de tiempo, de recursos o simplemente por una filosofía diferente. Exacto. No sé si son visiones opuestas o si podrían, idealmente, trabajar juntas. Es una pregunta abierta, ¿no? Sobre diferentes maneras de entender y abordar la salud y la enfermedad. Una excelente reflexión para cerrar. Da para pensar mucho sobre el futuro del cuidado de la salud. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis del material que teníamos sobre La clave está en la tiroides. Esperamos que haya sido útil e interesante.